¿Os hacéis la picha un lío con las medidas de los tornillos? No os preocupéis, que yo lo explico. Muy buenas. Hoy os traigo un vídeo un poco diferente. Y bueno, me ha traído el Pepe... mirad, un cucurucho de tornillos, ¿no? Los tornillos ¿veis? Del embrague que se habían roto. Y bueno, se fue al Bauhaus, se ve ahí, y costaron 13 euros el kilo, o sea, se lo vendieron a peso. Y bueno, he pensado hacer este vídeo, ¿no?, sobre tornillos, porque muchas veces se nos rompen tornillos, ¿no? Tener en cuenta que en mecánica, ¿no?, en un coche todo está unido con tornillos, ¿no? Básicamente es básico los tornillos. Y muchas veces pues se rompen, se pasan o se estiran o hay que cambiarlos, o cada vez que se desmonte hay que cambiarlos. Vas a comprarlos al servicio oficial, ¿no?, porque es donde tienen toda la información, y te los venden a precio de recambio, ¿no? O sea, un tornillo que podría ser este tornillo, ¿no?, del embrague, ¿no?, que es lo que nos ha pasado, y a lo mejor te cobran 2 euros por cada uno, a precio de recambio, evidentemente. Pero si sabes un poco cómo van los tornillos, pues no todos, pero muchos de ellos, que son un poco más estándar, puedes cambiarlos por tornillos normales y corrientes y no hay ningún problema, ¿no? Y muchos de ellos ya vienen las calidades escritas en el propio tornillo y no hay ningún problema en poner esos tornillos. Así que os voy a explicar un poco cómo funciona el tema de los tornillos y así pasamos el rato, ¿no? Y bueno, también viene muy bien para la gente que le mola el torno, ¿no? Porque también es básico, ¿no? En tornería el tema de las roscas es algo bastante básico. Así que vamos a echar un vistacillo. Bueno, empezando a hablar de las roscas, hay como... bueno, hay todos los tipos de roscas que te puedas imaginar, te las puedes inventar también. Pero bueno, dentro de lo estándar, ¿no?, o lo más común, ¿no?, están las roscas métricas, por ejemplo. Este tornillo es métrico. Y las roscas Whitworth, ¿no? Las Whitworth son las de paso inglés, ¿no?, que son un dolor de cabeza, ¿no?, porque es que es un sinsentido, o por lo menos yo no lo encuentro, ¿vale? Pero se usan mucho también, ¿no? Y ¿dónde usas rosca Whitworth? Pues en las cosas de fontanería, por ejemplo, va todo en Whitworth, ¿no? O Wilbur, o Whitworth, o como queráis llamarlo, ¿no? Roscas inglesas, ¿no?, en pulgadas. Y bueno, voy a intentar explicar un poquito cómo diferenciarlas, ¿no?, y cómo un poco medirlas por si necesitáis adquirir un tornillo que no encontráis, o que no os queréis gastar el dinero como recambio, o vete tú a saber, ¿no?, o estáis iniciándose en torno y queréis un poco saber de roscas, ¿no? Así que venga aquí, que os he preparado unos tornillitos y os lo cuento. Bueno, pues aquí tengo un tornillo, ¿no? Este tornillo es de la polea del cigüeñal, de un Citroën C4, ¿vale? O un 1600 HDI, como lo queráis ver, ¿no? Primer paso para saber la medida de un tornillo es medir su diámetro exterior. O sea, tú lo mides así con un pie de rey o calibre, como queráis llamarlo, y te da una cierta medida. Siempre dan un poquito menos de la medida que es la métrica, ¿no? Por ejemplo, este me está dando 11,8 de métrica 12 y este me está dando 17,85 y es de métrica 18. Si tú mides un tornillo Whitworth, ¿no?, por ejemplo esta válvula, pues te da una medida un poco más rara, ¿no?
¿vale? Me da 20,5, entonces es muy distinto. Es una manera que tienes un poco de averiguar si es Whitworth o si es métrico, ¿no? Pero bueno, no es lo único, ¿no? O sea, nosotros ya tenemos ese tornillo, que es el que estamos intentando averiguar, que mide 12 milímetros de diámetro. Luego la otra información que necesitamos saber para saber qué tornillo es este es conocer el paso. Para conocer el paso tenemos estos peines, ¿no? Bueno, se llaman peines o se llaman plantillas o... bueno, hay gente que lo llama de muchas maneras. Peines de roscas, como lo llamo yo. Y bueno, este es de AliExpress, os pondré un link para si lo queréis comprar, vale muy barato. Tenemos un lado que es el métrico y el otro lado que es el Whitworth. Vale, pues yo lo único que tendría que hacer es coger... Bueno, lo que tendría que hacer es buscar entre todos los peines el que más crea que se aproxima. Por ejemplo, si ya sé que eso es 12, ¿no? El paso estándar de métrica 12 es 1,75, ¿no? Sería este peine de aquí, ¿no? Entonces, a ver la cámara, yo pondría el peine así y me tendría que coincidir con el paso. Pero veis que no encaja, no se engancha. Aunque lo intente, ahí no encaja el peine. Y entonces, pues bueno, pues voy buscando el peine, pues el siguiente más pequeño, ¿no? Como parecía más pequeña, este es 1,5. ¿Veis? Y el de 1,5 encaja perfectamente. ¿Veis? Pues esto es lo que me está diciendo, que ese tornillo es métrica 12 por 1,5 o 1,50 o 150. Varias maneras de llamarlo. Otras maneras de mirar el paso, pues si tenéis muy buen ojo, pues medéis entre 2 hilos, o contáis 10 hilos y medís lo que miden 10 hilos y dividís entre 10 para más precisión, y más o menos te tiene que dar la medida, ¿no? 1,5, mira ahí. Pero bueno, así es bastante más complicado dar en el clavo con el calibre. Otra opción que tenéis, pues si tenéis tornillos métricos estándar, que conocéis el paso, pues por ejemplo, veis, este tornillo es un tornillo de métrica 10 estándar. Está un poco golpeado. Pero lo mismo, métrica 10 estándar tiene paso 1,5. ¿Veis? Lo ponéis aquí, encajan los pasos y os estaría diciendo de qué paso es el tornillo. Para lo que también sirve el peine este de roscas, ¿no? O patrón, o llámalo como quieras, es, por ejemplo, este tornillo lo sustituí porque está estirado, porque esta parte, que es la que no va dentro del cigüeñal, está estirada, ¿no? Entonces yo aquí, ¿veis? Me coincide el paso, pero cuando llego ahí, ¿veis? Aquí se ve que el paso entra bien, ¿no? Pero según va yendo hacia la parte estirada, veis que no entra. Eso es porque el tornillo pues se ha estirado, ¿no? Entonces por eso este tornillo hay que sustituirlo cada vez que se suelta, ¿no? Porque se estira, ¿no? Un tornillo más raro que este, aunque este quieras que no, es raro, pero no es muy raro. Un tornillo raro es, por ejemplo, los tornillos de la culata son raros. Esto es un tornillo, ¿veis? Un tornillo de culata, son hiper largos, que iba en el motor de la C6, ¿vale? 2700 HDI. Y bueno, yo mido el diámetro, mide 13 milímetros de diámetro, o sea, sería métrica 13, ¿no? Bueno, yo porque sé que esto es métrico. Y el paso, a ver, voy a probar con paso 1,5, que lo tengo aquí puesto. ¿Veis? Encaja. Pues esto sería métrica 13 por 1,5. Vale, pues es una medida que no es nada estándar. ¿Qué pasa con los Whitworth? Pues por ejemplo, esto, yo sé que esto es media pulgada, ¿vale? Esto es
Esto es un tornillo de media pulgada, o sea, una válvula de media pulgada, de media. En los Whitburn, es que no tengo ningún tornillo Whitburn para enseñaros. En los Whitburn, el diámetro este, que en los métricos es pues, el diámetro, ¿no? El diámetro exterior. En los Whitburn, esto coincide pues, con la pulgada, ¿no? Un tornillo de 1 pulgada Whitburn mide 1 pulgada de diámetro, ¿no? Y luego el paso se expresa digamos, en hilos por pulgada, ¿no? O sea, cuántos filetes hay o cuántas vueltas de rosca hay por cada pulgada, ¿no? Entonces, si no recuerdo mal, media pulgada, digamos, gas o de tubería, ¿no? Son 14 hilos, ¿vale? 14 hilos, aquí tengo mi de 14 hilos, que pues tendría que encajar, ¿veis? Perfectamente en su lugar. Vale, pues 14 hilos, aquí tengo mi de 14 hilos, que pues tendría que encajar, ¿veis? Perfectamente en su lugar. Vale, pues en Whitburn tampoco os puedo dar mucha más información de las medidas, porque digo, tampoco me las sé todas. Es que hay un millón de roscas de Whitburn, ¿no? Las que más se usan habitualmente pues son esto, las válvulas, ¿no? Es una llave de escuadra, ¿no? Como las que lleva el váter. Y ya está, y no... Llevo aquí una rosca de media, ¿no? Esto es media. Esto es media pulgada. Llevo aquí una rosca de media, pues lo mismo, tiene sus 14 hilos, ¿ves? Encaja perfectamente. Bueno, y entrando con los tornillos del Pepe, los tornillos del embrague que se pasaron, ¿no? Que son estos. ¿Veis? ¿Veis la cabeza que está? Bueno, este es el nuevo. La cabeza está hecha a unos circos, ¿no? Pues si limpiamos bien la cabeza, se ve bastante mal. Pero bueno, aquí arriba se ve unos números, ¿no? Que eso es, digamos, la dureza del tornillo, la calidad o... llámalo como quieras, ¿no? El tipo de tornillo, el tipo de material del que está hecho. Bueno, pues pone 8.8, ¿no? Eso, digamos, es un tornillo de dureza media o estándar, ¿no? Dentro de algo que ya apriete bien, como mínimo tendríais que usar tornillos de 8.8, no como este que tengo aquí. Este es 6.8, se ve aquí en la cabeza, ¿no? 6.8. Bueno, pues los que hemos comprado, lo que me ha comprado el Pepe, pues si os fijáis en la cabeza, pone 8.8, ¿no? Aquí arriba en la cabeza. Entonces, pues bueno, este tornillo, como hemos ido a comprarlo, ¿no? Pues yo lo único que tengo que hacer es medir el exterior, que mide 8 milímetros, medir el paso, que es, ya te lo digo yo, 1,25, porque es estándar, es una rosca estándar, ¿veis? 1,25, y medir la longitud del tornillo, ya sea de la parte roscada. Si no sabemos qué cabeza vamos a conseguir, pues medir la cabeza, y esta mide 16 milímetros. Pues bueno, pues buscas un tornillo de 16 milímetros. Los que son hexagonales creo que se denominan con cabeza y todo, pero bueno, con 16 milímetros de rosca, y ahí lo tendrías. ¿Que es más largo? Pues oye, lo puedes cortar y no hay ningún problema. ¿Y en el torno cómo va? Pues igual, aquí arriba tengo
las roscas métricas, ¿no? ¿Veis? Paso 0,5, 0,75, 1, 1,25, 1,50, 1,75, 2, 2,50. Aunque con la combinación de ruedas se puede calcular y puedes hacer el paso que te dé la gana, ¿no? En este torno como es chino y mini torno está mucho más limitado, pero en un torno grande puedes hacer prácticamente lo que te dé la gana. Y acá abajo tengo las roscas en Whitworth, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? 10 hilos, 11, 14, 19, 20, 22, 28, 38, 40, 44. Más limitado todavía que en métrico, ¿vale? Esto es... hay infinidad más de pasos de Whitworth. Y bueno, la ventaja en el torno, por lo menos en este mini torno chino, es que tienes este mando, ¿no? Que cuando lo accionas, lo que haces es invertir el avance, ¿no? Para que vaya en marcha adelante o marcha atrás. ¿Esto para qué sirve? Pues si tú en vez de ir, ¿no? Black War pone aquí marcha adelante, ¿no? O pones marcha atrás, puedes hacer roscas a izquierdas, ¿no? En el torno. En vez de entrar desde el principio del tornillo e ir hacia el final, entras desde el final y vas hacia el principio y sale la rosca a izquierdas. Que no tiene, o sea, a efectos generales, el único que cambia es que, digamos, entra la tuerca girando al revés, pero los pasos y las medidas son exactamente iguales. Son más difíciles de encontrar por ahí, ¿no? Un tornillo de izquierdas es más complicado. Y bueno, pues si tenéis un torno, yo os recomiendo este libro, ¿no? Máquinas, cálculo de taller de A.L. Casillas. Pues bueno, es como una pequeña biblia del mecanizado. Y bueno, pues aquí tenéis pues los típicos dibujos que veis por internet, ¿no? De las medidas de las roscas y tal, ¿no? Pues si queréis hacer roscas, pues lo más fácil es irse a las tablas, ¿no? Hay unas tablas ya confeccionadas, ¿no? En la que te viene el tipo de rosca, el tipo de paso, el diámetro medio, miden el fondo, el exterior, pues eso, todas las medidas que necesitas, ¿no? Y las tolerancias que hay, pues según el tipo de rosca, ¿no? Según el tipo de material que necesites usar, ¿no? ¿Ves? Aquí te lo va poniendo, ¿no? Rosca corriente Whitworth, rosca fina Whitworth, rosca fina de sistema internacional o métrico, ¿no? Bueno, pues libro muy interesante para los muy cafeteros, ¿vale? Bueno, pues si queréis hacer una rosca, a ver, lo más sencillo es usar estos elementos, ¿no? La terraja y el macho, que básicamente pues son herramientas estas son de acero rápido, ¿no? De HSS, que pues están llenos de mierda. Y bueno, son de métrica 8 estas dos que tengo aquí. La ventaja que tiene es que se hacen muy deprisa las roscas, ¿no? Sobre todo las roscas hembras, ¿no? Para hacer una rosca hembra utilizas el macho, ¿no? Desventajas, pues que tienes que tener un juego para cada tipo de rosca que quieras hacer, ¿no? Y esto pues limita mucho, hace que el coste de hacer la rosca sea mayor, ¿no? Los machos sí son muy habituales, ¿no? Porque muchas veces pues hombre, no puedes coger un bloque motor y darle vueltas para hacer en el torno la rosca, ¿no? Y hay veces que son tan chiquititos, por ejemplo este de métrica 8, que no hay espacio para que entre una cuchilla y haga la rosca, ¿no? Entonces, pues bueno, los machos sí son más usados, no son muy caros, ¿no? Un macho especial, por ejemplo, este macho lo compré cuando hice el arreglo en la C6, no en el motor, y es un macho de métrica 13 por 1,5, ¿no? Que coincide con los tornillos de la culata, ¿no? Puedes poner aquí, ¿veis? El paso coincide, ¿no? Y lo compré para repasar las roscas y creo que me costó 6 euros este macho. Pues bueno, o sea, no es un desembolso exagerado para del apuro que te saca, ¿no? Un macho, ¿no? Digamos, para hacer una rosca macho usas
la terraja, que sería la hembra, ¿no? Para saber cuál es el agujero que hay que hacer, ¿no? Pues en métrico es muy fácil, ¿no? El métrico, a la métrica que sea, por ejemplo este métrica 8, tiene paso 125, pues hay que restarle al diámetro el paso. Entonces te da el diámetro del agujero, o lo que se llamaría el núcleo del tornillo, ¿no? El interior, o sea, si le quitases los dientes al tornillo, o los filetes, o los hilos de la rosca, quedaría el núcleo, que es, digamos, a partir de qué diámetro ya la rosca no existe, ¿no? Y eso es el diámetro exterior del tornillo menos el paso. Macho de métrica 8, ¿no? Que tiene diámetro 8 exterior, menos el paso 125 o 1,25, da una broca de 6,75. Entonces hacéis un agujero de 6,75, metéis el macho de 8 por 1,25, que es el estándar, por eso aquí no viene indicado el paso, pone M8 y punto, y ya está, y os sale una rosca perfecta al diámetro. ¿Que tenéis un macho con una rosca especial? Por ejemplo, pues tengo todos los machos oxidados de no usarlos. Bueno, tengo este macho. Todos estos machos que os estoy enseñando son machos de máquina, van de una vez, digamos, tú metes el macho y hace la rosca de una vez. Para roscar a mano venden muchos juegos que vienen 3 machos, que no tengo ninguno aquí porque yo básicamente lo que hago es repasar roscas, o sea, no, muy pocas veces las hago enteras, ¿no? Pero bueno, sirven también para hacer roscas enteras estos machos de máquina, que es lo que se suele poner en una fresora CNC, ¿no? Va con su macho y va roscando a toda máquina, ¿no? Como su nombre indica. Bueno, este es un macho distinto, ¿no? Este es un macho de métrica 14 por 1,5. Es un paso especial, ¿no? Si fuera métrica 14 estándar, el paso sería 2. Y como el paso es 1,5, es un macho especial, aquí te viene escrito en el macho la designación, ¿no? ¿Veis? Va escrito aquí M14 por 1,5, ¿no? Luego pone 6H, creo. 6H, que es la digamos la tolerancia, ¿no? Lo ajustada que va a dejar la rosca. Y luego HSS-CO, que se refiere al material del que está hecho el macho, ¿no? Esto es de acero rápido al cobalto, algo más duro que uno de acero rápido normal. ¿Y qué más? Y en el caso de las terrazas, ¿no? Si queréis hacer una rosca macho con una terraja, en el caso de las roscas métricas es más sencillo todavía. Simplemente dejáis una barra al diámetro que queráis la rosca, por ejemplo si es de métrica 8, una bahía de 8, le pasáis la terraja y se convierte en un espárrago de métrica 8. Así de sencillo, ¿no? La propia terraja, digamos, hace el paso, ¿no? O sea, el paso le da la profundidad porque lo va comiendo para hacerle los dientes, ¿no? O los filetes, o los hilos, o como quieras llamarlo. Si lo hacéis en el torno pues usáis una cuchilla de roscar como esta que tengo aquí. ¿Veis? Tiene la forma del diente. Y estas te las venden de todos los pasos, o sea, te las venden de paso 1, de paso 1,5, de paso 1,25, y digamos, cuando llega a la medida, te lo peina, ¿no? Digamos, te hace redondito la punta de arriba del diente y todo. Es muy cómodo. No, pues si estáis roscando en el torno, pues simplemente cogéis medida, ¿no? A 8, y vais haciendo la rosca, y vais dándole carga en el charriot hasta que llegas a, en caso de métrica 8, pues 1,25 para adentro y te hace la rosca. Así de fácil. Que luego hay técnica, ¿no? Poniendo el charriot inclinado para que eso como a un lado. Puedes usar cuchillas de acero rápido que te afilas tú en el esmeril. O sea, hay infinidad de posibilidades con el torno. Pero bueno, pero básicamente el concepto es el mismo, ¿no? Las medidas son el diámetro y el paso. Y ya está. Y en métrico es muy fácil de sobrellevar, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Simplemente
es restar el diámetro de los pasos para que te dé los otros diámetros y tal. ¿Esto por qué es así? Pues porque los tornillos métricos, ¿no? Ahí veis los típicos dibujos que veis por internet, ¿no? De las roscas, pues la forma que tiene, ¿no? El diente o el hilo o el filete tiene forma de triángulo equilátero, tiene 60 grados de ángulo, ¿no? Arriba, ¿no? Entonces el que te queda aquí al lado también crea un ángulo de 60 así y va haciendo, ¿no? La forma de la rosca, ¿no? Los tornillos Whitburn, que el señor Whitburn, pues no sé qué tenía en la cabeza ese señor cuando ideó el sistema Whitburn. Los tornillos Whitburn, ese ángulo es de 55 grados, ¿vale? No 60, 55. Para con el paso creo que son más profundos ¿no? A ser 55 son más profundos los dientes, ¿no? Hay que echarse una cuenta. Lo más fácil es coger el librito y usar las tablas, ¿no? Es más fácil. Porque como digo, no tiene mucho... No le veo yo el sentido a las roscas Whitburn. Que seguro que la tienen, ¿no? Pero comparado con las métricas es un jari que no veas. Luego, encima, ahora estandarizando más todavía las cosas, ¿no? Sobre todo el tema de mecanizado, las roscas Whitburn las hacen unificadas o UNC o UNF, que son igual que las Whitburn, pero les ponen el ángulo de 60 de las métricas. Entonces debe ser para no cambiar la plaquita del torno o para no comprar cuchillas que no son a ese ángulo, no lo sé. Un jari que te cagas. O sea, tú ves las tablas de métrico y tienes dos tablas, ves las tablas de Whitburn y tienes un libro entero de roscas, porque es una locura. O sea, y mira que yo hago roscas de Whitburn, por mi trabajo, pero son insoportables, ¿vale? Bien. Si estás con ángulos redondos, no 60, hasta 90 son 30 lo que queda, y el contrario de 30 siempre 60, o sea, es mucho más fácil la trigonometría así que con un ángulo de 55 grados, que la mitad es 22,5, ¿no? Y te queda al contrario un ángulo de 77, es una locura esto de los... Es que esto de los Whitburn, es que no sé a quién se le ocurrió. Es que encima son los primeros que se empezaron a hacer. Bueno, pues deciros también pues que los tornillos no siempre tienen las marcas, ¿no? Aquí en la cabeza. Este, por ejemplo, tiene una M aquí grabada. Y bueno, tiene una arandela aquí embuchada. Este sería difícil de encontrar en una ferretería. Pero bueno, otro tipo de tornillos pues sí son más, a lo mejor más fáciles de encontrar, ¿no? Este, por ejemplo, pues mira, aunque tiene una cabeza grande, la puedes sustituir por una arandela. Es de 10.9 y es un tornillo de métrica 12 de 12 estándar, ¿vale? Es 1,75. Este sería encontrable, bueno, este es del taco de motor. Y bueno, ya haré otro vídeo cuando me ponga más con el torno. Os haré un vídeo para ver, pues, para que veáis cómo rosca el torno, ¿no? Que también es interesante, ¿no? Pero yo creo que ya me estoy alargando mucho. Bueno, espero que os haya servido esta información sobre tornillos. Que bueno, que como os digo, esto es muy básico, ¿no? Todo esto se puede extender y escribir varios libros sobre roscas y todas estas movidas, ¿no? Sobre cuál es mejor, cuál es peor, cuál aguanta mejor la carga, cuál... Todo esto es un mundo, ¿no? Pero bueno, así os sirve para saber por lo menos medir los tornillos y poder comprarlos en una ferretería y no gastaros tanto dinero en recambios, o incluso usar tornillos que tengáis por ahí tirados en el taller. O sea, no tendréis que ir tornillo por tornillo, pues si un poco los podéis clasificar, os podéis hacer pues, lo que queráis. Así que bueno, si os ha valido, pues ya sabéis, escribidme en comentarios, dadle un me gusta si os ha gustado, suscribiros si no queréis perderos más vídeos del mundillo este del terror. ¿Qué me falta? Ah, sí, compartirlo con los amigos, ¿vale? Y nos vemos a la próxima.